Muy bien, buenas tardes con todos. En vista de que todavía no hay conectados y creo que ya pasó un poco la tolerancia y por el tiempo, voy a grabar la charla de hoy día para que la puedan visualizar cuando puedan en sus casas. Muy bien, entonces el tema de hoy día que vamos a tratar es el duelo psicológico. Muy bien. Entonces, el duelo psicológico del que vamos a hablar en general y también con los posibles procesos para superar el duelo en la experiencia de un fallecimiento por COVID-19 o también por la situación que estamos atravesando hoy en día actualmente. Fase 1, la negación. En esta fase no podemos creer que la pérdida es real, la situación es tan extraordinaria que ni siquiera lo podemos creer, que este confinamiento de no poder ver a la persona que se ha ido nos puede agudizar incluso la intensidad en esta fase. Es tan difícil de creer y sobre todo cuando, como lo dice, que no podemos estar con nuestra familia, que de repente no hemos podido ver o de repente ha sido un familiar que ha estado lejos, porque la mayoría de nosotros de repente estamos distanciados de algunos familiares porque estamos en diferentes ciudades del país. Que el pasar este tipo de situaciones hace que el proceso se intensifique en algunas fases y es lo que se puede evidenciar con la negación, ¿no? Luego tenemos la fase 2, que es la ira, en donde te conectas ya con la pérdida, asimilas que sí está pasando y la pérdida puede hacer que sientas enfado o ira y te preguntas por qué me ha ocurrido esto, por qué me ha pasado esto, por qué no he podido estar ahí, por qué me tuvo que pasar esto a mí, cómo es que no he podido estar con él, ojalá me lo hubiera pasado. Entonces, sientes que no estuviste, te sientes tan enojado contigo mismo, con el entorno de la persona que de repente estuvo ahí, pasó esto, tratas de buscar culpables y te sientes de una manera enfadado y con una ira muy profunda. Luego tenemos la fase 3, que es la negociación o el pacto. En esta fase se afronta la culpa que se ha podido generar y se produce una reconciliación con aquellas personas hacia las cuales se dirigió la ira. Ahora no se percibe como culpables, pero la culpa se desvanece con el paso del compromiso, buscando metas centradas en el desarrollo personal. ¿Esto qué significa? De alguna forma, en esta fase ya asimilamos más la pérdida que estamos sufriendo, ya dejamos atrás el fuiste tú o de señalar culpables, también dejar un poco de sentirnos culpables con nosotros mismos y tratar de enfocarnos en qué realmente hubiese querido la persona que nosotros hagamos con nuestra vida, de repente con algunas metas centradas en el desarrollo personal que de repente hubiera querido que nosotros sigamos realizando hasta llegar a ellas. La fase 4 es la tristeza. Puedes sentir emociones de tristeza, vacío o intenso dolor unidos a pensamientos que te conectan con la pérdida. Es habitual rememorar en tu cabeza momentos o frases de esa persona y que aparezca un sentimiento de vacío ante la idea de que no regresará. Entonces, es normal sentir una tristeza profunda, es normal que sintamos nostalgia de repente al recordar momentos que pasamos con esa persona. Es normal que sintamos un vacío porque físicamente ya no lo vamos a ver. Fase 5. Aceptación. Se reconoce la pérdida y la situación del dolor, así como las repercusiones que conlleva, sin buscar culpables ni adoptar ni una posición de derrota. O sea,
aquí lo que trata de decir es que de repente pensamos que se ha venido nuestro mundo abajo con la pérdida de esta persona a la que de repente queríamos demasiado o consideramos. Entonces, es normal y es aceptable reconocer lo que estamos sintiendo. O sea, aceptar que estamos pasando un dolor muy fuerte, una tristeza profunda. Reconocer que esa persona físicamente ya no nos va a acompañar, pero que sin embargo no podemos estar culpando a las personas por las situaciones que de repente pasan, cosas que de repente son inexplicables, cosas que de repente nosotros no entendemos, porque no hay una respuesta para todo. Sí puede haber una solución, pero son respuestas que no están todas al 100%. Algunas se encuentran, algunas no, y es inexplicable cómo es que a veces la vida es un misterio. Cada día, cada minuto, cada hora, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, con estas fases, eso es todo un proceso el cual vamos a pasar con la pérdida de alguien. Entonces, vamos, cómo superar el duelo, afrontar el dolor, qué hacer y qué no hacer. Vamos a responder 6 preguntas sobre cómo superar el duelo. Afrontar el duelo en soledad o en compañía. ¿Necesito estar solo o necesito estar con la gente? En realidad se combina y se equilibra ambos, porque esta combinación de soledad y compañía tiene sentido. Porque hay tiempos en los que necesitas intimidad contigo mismo, en el sentido de que necesitas tu tiempo solo para poder pensar, poder reflexionar. Y la comunicación con el resto también es saludable porque escuchan tu dolor, trata de abrirte a los momentos de dolor. A veces puedes estar tú solo, querer desahogar todo lo que sientes, pero no es necesario aislarse. Es sano que también compartas tu dolor con las personas que también sientes que están acompañándote ahí, que también sufren contigo. Pensar o no pensar. Pensar. A medida que lo vayas pudiendo hacer, date un respiro mental cuando sientas que lo necesitas. La ausencia física de la persona que se va es algo en lo que vas a pensar toda tu vida porque es un vacío de recuerdos que compartiste con esa persona que ya no podrás hacer y de distinta forma seguirá estando en ti. Por ello es que cuando tu mente y tu cuerpo hagan preguntas, te traigan imágenes o recuerdos, no le cierres la puerta, no trates de no pensar en la persona, de olvidarte de ella, porque no vas a poder hacerlo. Y eso va a ser más un desgaste emocional enorme e improductivo. Y va a ser más doloroso. Entonces es normal que necesites pensar en qué pasó y por qué pasó. Pero a la vez, si tienes algunos días esas preguntas con recuerdos que a veces te invaden, permítete compartirlas contándoselo a alguien de confianza o escribiéndolas para ti mismo, dibujándolas o expresándolas o plasmándolo de alguna forma en la que tú necesites recordar o desahogar lo que sientes. Y tras ello también te convenga tener momentos de descanso. En los que necesites tomar un respiro y también hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque no te puedes desgastar emocionalmente todo el tiempo en pensando lo mismo. Sí está bien pensar, pero no hacer un desgaste emocional innecesario. Escribir o solo pensar. Escribir. Esto significa que puedes expresarte de la forma en que tus pensamientos aparecen. Entonces, de esta forma te ayudará a procesar mejor lo que ha pasado, ordenarlos y observar cómo tu vivencia está cambiando con los días, cómo te vas sintiendo. Por ejemplo, un diario en el que escribas cómo es que te sientes, todo lo que sientes. De repente, si no puedes hablar con alguien, puedes hablar contigo mismo en la forma en la que te estoy explicando, en la que escribir ayuda a desahogarnos emocionalmente mucho y nos ayuda a procesar mejor nuestros pensamientos porque así los podemos ver, podemos
ordenarlos y observar qué es lo que vamos a seguir haciendo con el paso de los días. 4. Guardar silencio o hablar de la pérdida. Hablar de la pérdida. No tengas dudas, habla de ello cuando lo necesites, de la persona que ha fallecido, cómo ha vivido y cómo te estás sintiendo tú al no tenerla cerca. Según tu estado emocional, sentirás que necesitas hablar con una u otra persona, pero hazte caso, está bien que necesites desahogarte. Una cosa muy importante que yo siempre le digo a las personas, adultos, niños, jóvenes, es que no se repriman, no repriman sus emociones, no repriman sus sentimientos porque se hacen daño. Es horrible esconder lo que tú sientes. Y si no puedes hablar con nadie, siempre hay alguien de confianza que nos puede escuchar o incluso, por ejemplo, los consejeros escolares, los psicólogos que están en las instituciones, ayudan mucho cuando de repente desconfiamos del mundo. Entonces es importante siempre, de alguna forma, expresar lo que sentimos, no guardárnoslo. 5. Rituales de despedida. ¿Sí o no? Sí. Siempre que puedas expresarte de alguna forma tus pensamientos, escríbelos, te ayudará a procesarlos mejor, como les estaba explicando. Pero también hay otro tipo de cosas que puedes realizar para recordar a la persona que se ha ido. Por ejemplo, escribir una carta, ya sea para la persona que se ha ido o una que puedas compartir con tus seres queridos, grabar un video y compartirlo, de repente con cosas que le gustaba o recuerdos de la persona. Como les dije, escribir cartas, poemas, como si le escribieras a esa persona que está frente a ti, expresar tus sentimientos a través de un diario, de un dibujo, crear un álbum, construir una caja con recuerdos que quizá o objetos que le gustaban a la persona. Incluso puedes crear un rincón del recuerdo con una fotografía, un objeto simbólico, decorarlo como te guste y cada vez que desees ir a ese espacio para estar en silencio, hablarle o recordar incluso los momentos positivos que compartieron. Entonces, reprimir emociones o validar emociones. Validar lo que sientes. Tu duelo te traerá emociones con las que se te será difícil convivir, pero no puedes elegir lo que sientes ante la pérdida. Simplemente recuerda que aquello que sientes o que aún no sientes es una reacción normal de tu cuerpo y de tu mente que hacen lo posible por ir dirigiendo el dolor. El dolor que se siente cuando se pierde un ser querido, de repente en el momento no, porque todavía estamos en un estado de shock o aún no lo creemos, no lo asimilamos, pero tarde o temprano, sí o sí nuestro cuerpo va a reflejar lo que nuestra mente siente y hacia ese sentido se va a ir dirigiendo el dolor en todas las emociones que no queremos sentir, pero que lamentablemente vamos a sentir cuando sufrimos este tipo de pérdidas. Acá tenemos una frase de William Shakespeare en donde dice: todos pueden controlar un duelo, excepto el que lo tiene. Porque todos no somos iguales, todos no sentimos lo mismo, todos somos diferentes en cuanto a nuestras emociones y sentimientos. Incluso hay una frase que dice: entre gustos y colores, diferentes autores, pasa igual con cada uno que tiene diferente manera de reaccionar ante diferentes situaciones. En conclusiones, para superar el duelo en estas circunstancias durante el coronavirus, tal vez una de las emociones más intensas una de las emociones que más se ha intensificado es la culpa, porque como les dije, es donde te aumenta la ira, el enfado: ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué fue tu culpa? Entonces, es la emoción que más se va a intensificar. Y aunque la culpa es natural, en todo proceso de duelo es natural sentirla y la culpa es un sentimiento tan real y que lo vas a sentir real incluso, pero no por eso quiere decir que su mensaje tiene que ser verdadero. ¿A qué nos referimos con esto?
que aunque la culpa sea muy fuerte, la culpa sea demasiado real, de repente, sí, me siento culpable porque pasó esto, lo otro, no quiere decir que de verdad sea tu culpa y no lo tienes que creer tampoco. Tú no puedes creerte culpable por las cosas que a veces no podemos controlar. Sí, te vas a sentir culpable, sí, te va a doler un montón, sí, te vas a sentir triste, sí, vas a estar enojado con el mundo, con todos, contigo mismo, pero es un proceso en el que poco a poco sales adelante, tratas de asimilarlo y tratas de procesarlo. Entonces, no te puedes culpar por las cosas que de repente la vida, la muerte, no se controlan. Nosotros no podemos ser adivinos de la vida, de todo lo que va a pasar. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos y no podemos cargar con la culpa toda la vida tampoco. Entonces es muy importante saber todo el proceso y saber cómo asimilarlo. Por eso es muy importante que tomen en cuenta estos consejos, esta charla que les acabo de dar, por si en algún momento en esta situación o en cualquier otra pasan por esta experiencia y sepan afrontarla de manera inteligente y calmada.